En cierta ocasión una mujer vio que su hijo era secuestrado y en el momento que ella vio que era secuestrado, ella siguió al vehículo y lo siguió por todas partes, lo siguió con mucho esfuerzo, con sacrificio, lo siguió hasta la muerte, no le importaban los peligros que tuviera que enfrentar y ella misma enfrentó a los secuestradores aún antes que la policía pudiera llegar. Finalmente ella rescata a su hijo de las manos de los secuestradores y la gente empezó a decir es una heroína, y los noticieros la pusieron como una heroína. Cuando la entrevistaron, ella le preguntaron, ¿cómo se siente ser la heroína de tu hijo? La respuesta fue, no soy una heroína, solamente soy su madre. Qué precioso es saber cuando las mujeres entienden su papel como madre. Y hoy en la Biblia quiero hablarle de dos personas que nos muestran cuál es la razón más fuerte por la cual una mamá llora. El primer ejemplo lo tenemos en Éxodo capítulo 2 y versículo 1 al 10. Si usted puede encontrarlo en su Biblia, por favor, y vaya conmigo en la lectura de la palabra del Señor. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Jocabed era la madre de Moisés. Y este es el caso de que en Egipto estaba dándose una sobrepoblación de hebreos. Y entonces los egipcios tuvieron miedo de que ellos se multiplicaran tanto y que en unos cuantos años ellos iban a poderlos vencer al unirse con sus enemigos para pelear contra ellos. En ese temor, el rey de Egipto decidió mandar a matar a todos los niños. Dijo a las parteras que cada niño que naciera lo ahogaran o lo mataran, porque ya no querían que nacieran más varones, pero si nacía mujer, entonces que la dejaran vivir. Estas parteras decidieron no obedecer al rey, sino que resguardaron la vida de los niños, y entonces Dios las bendijo. Dice la Biblia que Dios las bendijo, aunque desobedecieron la orden del rey. Sin embargo, esto trajo otra acción más cruel por parte del rey, quien mandó a que todos los niños hebreos menores de 2 años murieran ahogados, que los mataran. Esto provocó que una madre llamada Jocabed, que significa Jehová es gloria, ella pusiera al niño en este cesto y lo calafateara con brea y lo preparara para que ese cesto no se hundiera en el río. Y ella hizo un plan para salvar la vida de su hijo. Esta madre seguramente al momento de poner con sus manos temblorosas y con lágrimas en sus ojos a ese niño en el cesto para luego dejarlo en el río Nilo,
Seguramente su corazón estaba dolido, su corazón estaba partido. Esta mujer levita, Jocabed, cuando da a su luz a su hijo, ella es feliz, pero en el momento piensa, pero está naciendo en una circunstancia muy adversa, está naciendo en medio de un mundo que no lo quiere, un mundo que no lo ama, un mundo que no lo quiere dejar vivir. Pero aquella mujer tomó conciencia y tomó valor y decidió resguardar a su hijo. ¿Lloraría usted en una situación como la de Jocabed? ¿Lloraría usted si tuviera que dejar a su hijo en un lugar escondido, aunque fuera su intención resguardarlo de los peligros, pero lo tiene que dejar ahí, usted no tiene que estar cerca? ¿Lloraría usted? Probablemente no soportaría hacerlo. Sin embargo, Jocabed decidió hacerlo. Con su determinación, ella encontró una manera de salvar la vida de su hijo y Dios bendijo los planes de Jocabed. Su hijo fue salvo, no solo de la muerte, sino que también pudo criarlo hasta que fuera un poco grande y lo entregó a la hija del faraón. Moisés creció y fue la persona que Dios preparó y utilizó para que el pueblo de Israel fuera liberado. Probablemente usted esté planeando ahora mismo cómo salvar a su hijo de una situación adversa. Si usted lo está haciendo, seguramente Dios tendrá el control de la situación y le ayudará a salvar a su hijo de esa situación de peligro en la que se encuentra. Probablemente las pandillas, probablemente las drogas, probablemente las enemistades, probablemente una situación de enfermedad crónica. Pero usted seguramente como madre y también los padres, creo todos los papás que tenemos a Dios en nuestro corazón, seguramente procuramos el bienestar de nuestros hijos. ¿Está usted planeando cómo salvar a su hijo en caso de verse amenazado por las influencias de pecado que lo podrían separar del amor de Dios? Porque esta es una de las cosas, y creo la más fuerte razón por la que las madres lloran, y es la separación. El otro ejemplo que tengo que comentarle es el ejemplo de Raquel. Raquel significa la oveja de Dios. Quiero leerle el pasaje que está en Jeremías 31 y versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Raquel, ¿por qué lloró Raquel? Esta es la visión que recibe el profeta Jeremías al final del capítulo 31, en el versículo 26 nos da la pauta de cómo Jeremías recibió este mensaje. Él recibe un sueño y en ese sueño sueña que Raquel se levanta de entre los muertos, pero Raquel grita de dolor, grita de lloro, grita con llanto en su corazón porque ve que sus hijos han perecido. Así dice el Señor, dice, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen, dice el versículo 15. Raquel es puesta en la visión del profeta Jeremías y esto habla del pasado histórico en el cuadro que es el cuadro de una madre levantándose de la tumba y llorando por su descendencia al ver su destrucción. El gemido de Raquel, el sollozo profundo de Raquel es el gemido de millones de padres y de madres que claman por sus hijos alrededor del mundo. Raquel ni siquiera pudo ver el desarrollo de su hijo Benjamín. Sin embargo, ella, dice la palabra del Señor, que le es mostrado a Jeremías, que ella va a representar a las miles de madres en todo el mundo que lloran y que gimen por la vida de sus hijos, por la salvación de sus hijos. El gemido de Raquel es
ese gemido de los millones de hombres y mujeres que lloran por sus hijos. Sin embargo, veamos lo que dice el Señor en el versículo 16 y 17. Dice: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Le dice: tus hijos volverán del país enemigo. Y acá entonces se vislumbra una esperanza en el futuro. Le dice: tus hijos volverán a su patria. Amigo y hermano, querida madre de familia, Dios oyó el clamor de Raquel. Dios vio llorar a Raquel y Dios puso atención al llanto de Raquel. Raquel fue una mujer de sufrimiento. Ella no podía concebir hijos y pidió que Dios le quitara esa afrenta. Entonces, cuando José nació, hizo otro pedido y le dijo al Señor que le añadiera otro hijo. Dios le respondió, y en un trabajo de parto bastante complicado, su hijo murió. Ella murió. Y antes de morir, ella le puso nombre a su hijo, le llamó Benoni, que significa hijo de tristeza. Pero Jacob el padre no aceptó ese nombre y lo cambió por Benjamín, que es hijo de mi felicidad. ¿Qué significa un grito en Ramá y lamentos y amargo llanto? Ramá era el lugar de concentración de los cautivos. Ahí llevaban a los jóvenes encadenados que iban a salir a tierras extrañas, los iban a expulsar a tierras extrañas. Ese lugar era un lugar de llanto. Las madres veían cómo sus hijos eran llevados encadenados a Ramá, a esa tierra, y en el momento que ellos eran esparcidos por todo el mundo, ellas lloraban con amargura porque sus hijos eran separados de ellas. Esa descendencia esparcida en el mundo no estaba desaparecida de los ojos de Dios. Ese llanto de Raquel se extiende hoy a millones de familias donde los padres ven cómo las drogas están arruinando a sus hijos y nietos, pero esos hijos y esos nietos no están fuera de la mirada de Dios, y esa es la esperanza que tenemos que guardar. ¿Por qué llora mamá? He entendido en estos dos ejemplos de la Biblia que la razón más común por la que lloran las madres se llama separación. La separación física de ellas, de que los hijos son separados de ellas, y la separación espiritual de Dios. Nada atemoriza más a una madre que sus hijos se alejen de ella, y todavía peor, que sus hijos se alejen de Dios. Esta semana tuvimos un caso en coordinación con la Policía Nacional acerca de una madre que fue echada de su casa por su marido. Ella le acompañaba a su pequeña niña y todo iba muy bien cuando vinieron las autoridades y la PGN la iba a procesar para poderla regresar a su país y poderse ella sentir segura al lado de su mamá, porque la mamá de la niña decía: yo lo que quiero es estar con mi mamá. Y la niña decía: yo lo que quiero es estar con mi mamá. Así que ese amor las unía a las tres y se estaba procurando que ella volviera a su lugar de origen. Lo tremendo, lo duro de la situación fue cuando se les informó que se les iba a asignar en un centro, un lugar seguro para que pudieran estar, pero que probablemente le iban a quitar a la niña a ella, y a ella la iban a llevar a un lugar y a la niña a otro lugar. En ese momento todo iba bien en el proceso, pero en ese momento ella dice: no, de mi niña no me separan. Y cuando la niña oyó esto, no, le dijo ella a los policías: ¿a dónde me van a llevar? Porque si me van a separar de mi mamá, no me van a llevar de aquí. El temor más grande que existía era la separación. Todavía cuando los hijos son adultos, la separación es lo más triste y doloroso que puede haber para una madre. La separación física de ellas, pero también la separación de Dios. Nada asegura más la felicidad de una madre, el saber que sus hijos están unidos a ella emocionalmente y físicamente, y que están creciendo seguros en una relación personal con Dios.
Querido hijo, estimado hijo, tú que cumples todavía la función, tu papel de hijo, de hija, nada hace más feliz a una madre, no solo las convertidas, sino aún las madres inconversas. Nada les hace sentirse más seguras al saber que su hijo está buscando tener una relación con Dios. Si tú no la estás teniendo, pero quieres hacer feliz a tu mamá, puedes hacerlo de esa manera. Pero hazlo por dos razones. Una, por tu propia convicción de que necesitas de Dios. Y la otra, porque estando en relación con Dios, vas a hacer feliz a tu mamá. Aquella mujer, Raquel, vio a sus hijos porque sus hijos habían perecido. Pero una palabra de esperanza vino, como también hoy la palabra de esperanza viene para ti. Son casi audibles las palabras del profeta para tus oídos hoy. Tus hijos volverán a su patria, tus hijos volverán a su casa, a tu casa, volverán a tu regazo, regresarán. Hay recompensa por tu perseverancia en la oración, por seguir confiando en el Señor. Llegará la hora de la restauración. Raquel ya había muerto, pero ahora Dios le hace ver al profeta que aunque Raquel había muerto, sus oraciones habían sido perseverantes y ahora venía el tiempo de la restauración de sus hijos. Las promesas de Dios son fieles y a su tiempo Él las cumplirá. Como padres quisiéramos evitar las aflicciones de nuestros hijos, pero estas pueden ser las cuerdas de amor que los atraigan hacia Dios. Nuestras oraciones, no sueltes a tus hijos de tu oración, no pierdas la esperanza. Hace un par de semanas oíamos el testimonio también de otra hermana de la iglesia que estaba feliz, estaba contenta porque su hijo había regresado a su casa, pero no solamente eso, sino había regresado al Señor y ahora está felizmente en una relación con Dios. Ahora bien, el versículo 21 dice así la palabra del Señor. Del capítulo 31 de Jeremías, dice: establece señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Aquí lo que encontramos es que es el deber de los padres, el deber de mamá, el deber de papá es lo que le corresponde hacer para que su hijo vuelva, para que su hijo regrese. Algunos hijos ya están casados pero separados de Dios y las madres aceptan, lógicamente, sí, mi hijo se casó y se fue, pero lo que no soporto es que esté separado de Dios. Y esta es la parte que nos toca que hacer según la palabra del Señor. Escuchemos al profeta Jeremías, él dice: ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste. Fíjate bien en el sendero, vuélvete, santo Israel, virginal Israel, quiere decir un Israel puro, un Israel santo, vuélvete a tus ciudades. Es decir, estas señales indicadoras, como en el tiempo de las caravanas, dejaban marcas en el desierto para no perderse. Y este es un lenguaje de ternura llamando al regreso sin condenación y sin juicio. Los padres dicen que serán las marcas en el camino de retorno al hogar a los brazos del Padre Celestial. Ellos serán como la brújula que va a indicar a los hijos por dónde regresar. Pero aquí hay una cosa muy importante, la palabra ejemplo. Si tú perseveras, si tú no te apartas del Señor, si tú vas dejando huellas de santidad y de una relación en el camino, una relación pura y santa con Dios, como madre, tus hijos van a volver. Tus hijos van a volver y probablemente en un tiempo que tú menos lo esperas, pero tus hijos van a volver. Tus hijos van a abrazarte y tus hijos van a regresar a tu corazón, pero sobre todo van a regresar a Dios. Dios es el que tiene la iniciativa de la salvación de tus hijos. Él es el que está más interesado en que tus hijos regresen a Él, pero que también regresen a ti, a tu regazo, a tu cariño. Y cuando digo tu regazo, no me refiero tal vez a tu mismo techo, a tu misma casa, porque a lo mejor ya son adultos o a lo mejor ya están casados, pero que regresen a tu corazón, que te vuelvan a llamar madre, que te vuelvan a respetar como cuando eran niños, que te vuelvan a buscar, que te vuelvan a dar una llamada de vez en cuando por lo menos. Amados hijos que me escuchan, vuélvete a Dios,
para que entonces puedas tener libre el camino también. Primero, para entrar a la patria celestial, pero luego para restaurar el gozo de tu mamá. Raquel nos da este ejemplo de dolor, pero también Dios le da una esperanza de ser restaurados. Quiero terminar con este ejemplo de un hombre admirado durante toda la historia, desde el año 390 aproximadamente, y ese hombre se llama Agustín. Cuando todavía no era San Agustín, este hombre vivía en Cartago, y Cartago era una de aquellas ciudades atractivas para los jóvenes. Y Agustín se fue para Cartago, y ahí en Cartago a los 17 años Agustín encontró un amante y vivió en forma disipada, y antes de los 20 años Agustín tuvo un hijo ilegítimo. Él se relacionó con una secta sin límites de moralidad y cayó hasta lo más bajo. Agustín tocó fondo. En todos esos años, su mamá, llamada Mónica, una fervorosa creyente en Jesucristo, no dejó de orar para que su hijo conociera a Dios de verdad. En sus confesiones, Agustín relata cómo su madre le trató de forma siempre espiritual, siempre con misericordia, siempre llamándolo y siempre esperándolo, pero no con castigo, pero no con juicio, sino con amor. Y Agustín da testimonio de cómo su mamá lo persiguió, y esa palabra es importante que usted la tenga en su corazón, amada madre de familia. Mónica, la madre de Agustín, lo persiguió con sus oraciones, con sus lágrimas y con sus consejos. Es tiempo de que también nosotros, como padres de familia, las madres que están dolidas por la partida de sus hijos, también los persíganlos constantemente, persíganlos con ímpetu, pero persíganlos con sus oraciones, con sus lágrimas, pero también con sus consejos. La conversión de Agustín fue una conversión dramática. Un día, cuando él leía la carta a los romanos, la luz de esperanza traspasó su mente y traspasó su alma también. Él pasó de muerte a vida en el año 391 y fue ordenado como el obispo de Hipona, hoy conocido como San Agustín de Hipona, que hoy es Argelia. Mónica, la madre de Agustín, no pudo ver ese día, pero su obra ya estaba terminada. La mamá había muerto, ella nunca pudo ver cuando su hijo se convirtió al Señor, cuando su hijo se arrepintió de sus pecados, pero sus oraciones dieron fruto posmuerte. Sus oraciones dieron fruto, así como Raquel. Ahora Mónica está en la patria celestial, y ahora también con su hijo Agustín de Hipona en la patria celestial, para conocer cómo las oraciones de una madre pueden persistir y pueden trascender a la muerte, y de tal manera que Dios tarde o temprano responde sus oraciones. Aunque ella no pudo ver ese día, su obra ya estaba terminada. ¿Qué hubiese pasado si Mónica no hubiese perseverado en oración? ¿Te has puesto a pensar qué puede pasar si tú dejas de orar por tus hijos? Cuando una madre llora, sus lágrimas no caen al suelo. Cuando una madre llora, sus lágrimas llegan hasta la misma presencia del Señor. Y es tiempo entonces de que nosotros podamos dar gracias al Señor por cada una de las madres. Y te aconsejo y te animo, estimada madre de familia, que no dejes de orar, que no dejes de buscar la gracia y la misericordia de Dios sobre la vida de tus hijos. Que si estás herida, que si estás lastimada por el abandono de ellos, puedes decir: Señor, perdónalos, como yo los perdono, Señor. Perdónales sus ofensas, perdónales, Señor, porque yo no les guardo ningún rencor. Puedes hacer esto desde tu corazón. Hay corazones demasiado heridos que solamente el Señor los puede restaurar. Pero hay hijos que hay demasiado perdidos, que hacen perder la fe de las madres. Hoy te invito a que tomes el ejemplo de Jocabed, a que tomes el ejemplo de Raquel,
a que tomes el ejemplo de Mónica. Estas madres que no se dieron por vencidas, sino que perseveraron hasta ver a sus hijos alcanzar la victoria. Mónica no pudo verlo con sus ojos, pero hoy la historia registra de un gran hombre, sabio, amante de Dios, llamado Agustín de Hipona. Hoy nosotros podríamos ser la respuesta a las oraciones de nuestras madres. Puede ser que donde tú estás ahora seas ya la respuesta a los ojos de tu mamá, pero algunos probablemente no lo verán. Pero una verdad es, Dios no olvidará tus oraciones y responderá en el momento justo. Padre, te damos